con C mayúscula, más allá del cáncer, con Lidia Valdenebro y Gerardo García Sea, con C de coraje, corazón, contención, contigo, que nuestra voz sea la tuya, con C mayúscula, más allá del cáncer. Bienvenidos una vez más. Esto es con C mayúscula, más allá del cáncer. Nosotros somos Lidia Valdenebro y Gerardo García Sea. Y estamos súper contentos de que nos estén acompañando en este capítulo 2 de nuestro programa. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es médico militar, es oncóloga, ginecóloga y es, por cierto, mi doctora particular. Así que para mí es un agasajo que esté este día con nosotros, acompañándonos en este programa, justo donde continuamos en el mes de la concientización mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Se me olvidó traerme algo rosa el día de hoy, pero mira, no importa, está en el corazón. Aquí está en el corazón, aquí seguimos. Yo te quiero platicar dos cositas muy rápidas. A ver, platícame. De cáncer. Yo sé que tú me platicaste que el cáncer de mama es la primera causa de muerte, ¿no? En México. Así es, para en mujeres. De más de 25 años. Hay cáncer de mama en hombres, cosa que poca gente lo sabe, es el 0.1%, y en el 2022 hubo 514 casos en México, o sea que también es algo que tenemos que estar los hombres. Yo no sé, los hombres no hacemos un examen tan fácilmente, pero te puedes sentir algo, ¿no? El chiste es tocarte en tu pecho y sentir algo raro, pues vas al médico. Pero fíjate que estaba viendo en internet que el cáncer no es una enfermedad moderna como pensamos. En papiros médicos de los egipcios, hace más de 3.500 años, se describen tumores mamarios tratados con cauterización, y incluso en las momias egipcias se han encontrado evidencias de cáncer de hueso. Los animales también padecen cáncer, hasta las ballenas, y sobre todo las mascotas, ¿no? Los gatos y los perros. Y los nuevos tratamientos, como la inmunoterapia, prueban ser muy buenos porque hacen que tu sistema inmunológico se fortalezca y ataque por sí solo a las células cancerígenas. Estas células pueden hibernar en tu cuerpo por años, pueden estar dormidas y de repente despertar, y es cuando te vuelve a venir un cáncer o te da por primera vez, ¿no? Y sabes que hay un cáncer que es contagioso, es algo muy raro y no se espanten. Pero rápidamente di que no es para humanos. No, los demonios de Tasmania tienen un cáncer facial transmitible a través de la mordida, y entonces se están contagiando entre ellos y ha puesto en peligro a su especie, imagínate. Ay, no, qué bueno que no somos demonios de Tasmania. Pues bueno, el cáncer de mama mata a 21 mujeres por día en México. El 50% de estas mujeres no tuvieron una detección temprana. Y entonces, con eso entendemos que la medicina preventiva es lo que hace la diferencia. Y por eso hoy la doctora Maru viene a platicar con nosotros esta tarde y le damos la bienvenida. Un aplauso. Muy bien. Y ¿sabes qué? Yo creo que hace poco me preguntaban cuál era el fin de este podcast. Y yo creo que es la concientización, exactamente lo que estamos haciendo, que la gente sepa que es prevenible. Es tratable. Es tratable. ¿No? Y a ver la concientización, la comunicación y el que todos juntos hagamos una comunidad. Claro. Con C mayúscula, para estar juntos más allá del cáncer. Pues estoy súper contenta, como les decía, de estar en este segundo programa con la doctora Maru, mi doctora, médico militar extraordinaria, gran ser humano. Qué felicidad, gracias, doctora, que estemos aquí en el mes de la concientización del cáncer de mama. Pues vamos entonces con todo. Jerry, gracias por dejarnos en una plática de mujer a mujer, y ojalá que esta conversación que tengamos, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Lidia. No, de verdad, gracias. Gracias por todo, pero gracias por estar aquí hoy. Gracias, para mí es muy importante. Sí, gracias a ti por compartir tu experiencia con todo el mundo. La verdad es que yo creo que es lo más valioso que tiene una paciente, que pueda hablar una paciente con otras pacientes para que se entiendan y para que se acompañen y para que les expliques que sí da mucho miedo, pero que aquí estamos para acompañarlas. Sí, yo sé. Y así ha sido. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino. Pues vamos primero con lo primero, ¿no? ¿Cómo se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente un diagnóstico oportuno, ese es el objetivo, ¿no? Platícanos, doctora, por favor. Sí, fíjate que todos sabemos
O sea, es el cáncer más frecuente, es el cáncer más mortal también, precisamente porque es el más frecuente, o sea, por puros números. Y lo único que nos ayuda a disminuir la mortalidad y a disminuir la afección en la vida de todas las pacientes es detectarlo de una manera muy temprana. Y mientras más rápido lo detectemos, como tú lo sabes, a veces nos podemos salvar de tratamientos más radicales como la quimioterapia, a veces nos salvamos de la radiación. Entonces todo depende del tipo de cáncer que la paciente padezca y también de la etapa en la que la diagnostiquemos. Y afortunadamente tenemos desde hace muchos años ya el estudio diagnóstico, el estudio de tamizaje le llamamos nosotros, que es para detectar si hay alguna anormalidad y después hacer el estudio diagnóstico. Y esa es la mastografía. Entonces es muy importante que todas las mujeres después de los 40 años se hagan una mastografía por lo menos una vez cada 2 años. En esta época post-pandemia hemos sufrido de un retraso total porque hubo mucha gente que lamentablemente durante el COVID perdió sus seguimientos o dejó de hacerse sus estudios precisamente porque cerraron hospitales, porque había otras prioridades en la casa y en la vida. Pero la verdad es que es muy importante que por lo menos una vez cada 2 años, después de los 40 años, todas tengamos un estudio de mastografía. Así es. Y en estos estudios de mastografía ese es el gold estándar. Hay otros estudios que nos ayudan a valorar la mama, como el ultrasonido, la resonancia magnética, pero la verdad es que el principal es la mastografía, porque la mastografía nos enseña cosas diferentes a las que vemos en el ultrasonido y diferentes a las que vemos en la resonancia. Y es un estudio mucho más barato y mucho más fácil de hacer que el ultrasonido y que la resonancia. Una vez que tenemos una sospecha de que hay una normalidad en la mama, nosotros siempre le damos una calificación a estos estudios, ya sea la mastografía, con los BIRATS, exactamente. Que dan y de susto. acuerdo, exacto, son calificaciones que van desde el 0 hasta el 6. Así es. El 0 significa que ese estudio no nos ayudó y que necesitamos complementarlo con algo más. Y este 0, la verdad es que tiene una sospecha de malignidad de un 13%, precisamente porque no es concluyente. Así es. Y entonces tenemos que ir a un ultrasonido o a una resonancia. La etapa, el BIRATS 1 es un estudio que está completamente normal. El 2 es un estudio que sí le encontramos ciertos cambios, pero que todos estos cambios pueden explicarse por la edad de la paciente o por alguna otra cosa, por cirugías previas, Exacto. biopsias previas y demás. Y sigue siendo sin normal. El BIRATS 3, ahí ya empieza un poco la sospecha. Quiere decir que encontramos algo que no necesariamente se explica por la edad o las condiciones clínicas de la paciente, pero que en su mayoría pareciera ser algo benigno. Así es. Y que nada más con chequeo, ¿no? Exacto, y esa hay que hacer un nuevo estudio en 6 meses para corroborar que no haya cambios y cosas así. Pero después, de la 4 para arriba es donde empiezan los sustos, porque definitivamente cuando te dan un diagnóstico de una mastografía o de un estudio de mama como BIRATS mayor a 4, entonces forzosamente ya tienes que ir con un oncólogo. Exacto, ya hay muchísimas posibilidades de cáncer. Y el 4 lo dividimos todavía en un 4A, 4B y 4C, y eso nos lleva de un porcentaje de malignidad de 3% hasta un 95%. Desde el 4. Desde el 4. Cuando tenemos un BIRATS 5, definitivamente ya es más del 95% de probabilidades, y el BIRATS 6 pues es cuando ya tenemos un diagnóstico previo y pues solamente hacemos el estudio como de control. Entonces vamos al estudio realmente diagnóstico, que es la biopsia. Y esa biopsia puede ser de diferentes formas. Pero cuando estamos sospechando de un cáncer de mama, básicamente es de 2. Número 1, guiados por ultrasonido, por mastografía con una aguja de corte. Y esa aguja tiene que ser una aguja muy ancha, no es como las jeringas normales, precisamente para que obtengamos suficiente tejido para estudiarlo y para poder tener no tan solo el diagnóstico de cáncer, sino también para saber qué subtipo de cáncer es el que estamos tratando. Es un tipo y un subtipo. ¿Y cuántos hay, doctora? A grandes rasgos, hay 3 diferentes tipos de cáncer.
el cáncer in situ, que nosotros decimos que afortunadamente no es invasor y que normalmente solo está como que localizado. Bien localizado y en muy temprana. Sí. También hay varias, o sea, el in situ nosotros incluso lo categorizamos con una etapa clínica 0 de cáncer de mama. Okay. En ocasiones hay varios focos con cáncer, entonces a pesar de que es algo muy localizado, sí se tiene que hacer un tratamiento como una mastectomía, por ejemplo, pero este tipo de cáncer no amerita ningún otro tipo de tratamiento, ni quimios, ni radios, ni con inyecciones. Todo y que se hace una mastectomía. Exacto. El segundo tipo de cáncer es el invasor, y ese es, sí, definitivamente para el que tenemos toda la caballería. Pues, todos los tipos de tratamientos diferentes. ¿Ese cuál es el apellido, doctora? Pues este tipo de cáncer invasor puede ser de diferentes subtipos. Hay lobulillares, hay ductales, y dependiendo, cada uno de estos puede ser aún tener otros apellidos, como le decimos nosotros, u otros subtipos moleculares. Y estos subtipos moleculares más bien corresponden a ciertos receptores de ese tumor, o sea, de qué se está alimentando ese tumor y qué es lo que principalmente nos va a ayudar a tratarlas y a evitar que esta enfermedad regrese. Y esos son por lo menos 3 básicos: los luminales, que son los que se alimentan de hormonas como estrógenos y progesterona, y para los que hay un tipo, como el tuyo, para los que hay un tipo de tratamiento especial. Los segundos son aquellos que no se alimentan ni de receptores de hormonas, pero sí de un tipo de proteína que es una proteína de crecimiento y se llaman HER2 positivo. Entonces, este tipo de cáncer tiene otro tipo de tratamiento. Y los últimos son los triples negativos, que quiere decir que no se alimentan ni de hormonas ni de esta hormona de crecimiento que es el HER2. Y lamentablemente estos son los más agresivos, porque al no poder, sí tienen un tipo de terapia específica, pero no tan localizada como los otros. Exacto. Y es mucho más agresivo y es más difícil encontrar la manera de atacarlo. Exacto, precisamente porque no tenemos esas opciones terapéuticas como en los otros tipos. Ok. No todas las pacientes de cáncer de mama se tienen que someter a cirugía, ¿o sí? No todas. Realmente para cada una de las pacientes se tiene que hacer muy personalizado esta planeación del tratamiento, y como tú sabes, pues la planeación no es de una sola persona. Se tienen que juntar un montón de médicos, los que hacemos las cirugías, los que hacen el diagnóstico, que son los de radiología, los que hacen el diagnóstico, que son los de patología, y los doctores, por lo menos, de oncología médica, que son los que planean la quimioterapia y los tratamientos farmacológicos, y los de radioterapia, que son los que planean la radiación. Entonces, dependiendo de cada paciente, del tipo de cáncer, del subtipo y de la etapa clínica y del contexto completo de la paciente, o sea, si son diabéticas, hipertensas, si tienen alguna otra enfermedad que también nos puede hacer como disminuir. Por ejemplo, hay algunos tratamientos de quimioterapia que sí pueden afectar el corazón o los pulmones, y en pacientes que ya tienen pues padecimientos previos como insuficiencias cardíacas, que han tenido infartos o alguna otra cardiopatía, pues entonces definitivamente esa no es la opción y buscamos otra alternativa. ¿Qué es lo que me comentabas? Que los tratamientos son meramente individuales. Completamente individuales. Cada caso de cáncer es completamente individual. Cada una es completamente especial. Y no se puede, porque muchas veces también lamentablemente te ha tocado vivirlo, pues hay pacientes que varias juntas esperando su tratamiento, ya sea la radioterapia o quimioterapia, sentaditas, y se ponen a hablar, y unas dicen, pero ¿por qué a mí no me han dado lo que a ti te han dado? ¿Y por qué a ella sí le están dando otra cosa? ¿Y por qué a ella le dieron la radiación antes? ¿Y por qué tú, y qué implante, de qué me hablas? A mí no me dieron. Todos son diferentes, y para cada una de ustedes hay una receta especial que tiene que cumplir ciertos tiempos, y por eso desde el principio nos tenemos que juntar todos esos médicos para hablar de en qué momento se tiene que hacer qué tratamiento.
Obviamente, mientras más temprano logremos hacer una detección del cáncer, las posibilidades de supervivencia y curación son mucho mayores, ¿verdad, Claro. doctora? Porque a mí me tocó con este tema nuevo, bueno, ya no es nuevo, el darme cuenta que muchísimas mujeres le tienen miedo y que por miedo o por falta de información ni se tocan, ni se hacen sus estudios, ni de su mastografía, ni nada. Entonces, a mí me sorprende mucho porque da más miedo cuando te dan un diagnóstico de cáncer que el irte a formar a un laboratorio y hacerte un estudio. Eso lo ves, es común el miedo y cuando son detectados, pues obviamente ya no hay mucho que hacer porque ya la enfermedad está mucho más avanzada, ¿cierto? Sí, cierto. El cáncer de mama tiene 5 etapas. La etapa 0, que es la del in situ. La etapa 1, que afortunadamente es como la tuya, que te diste cuenta sin tener absolutamente ningún síntoma, Nada. sin sentir nada raro y sin sentirte absolutamente nada anormal en la mama. Eso es bien importante porque mucha gente dice, es que yo no tengo nada, si yo me toco y no siento nada, entonces no tengo nada, y no es cierto. Claro. A mí me funcionó el hacerme mis estudios a tiempo. Exacto. La mastografía fue lo que hizo la diferencia porque yo no sentía absolutamente nada. Exacto. Y en tu caso ya estábamos en una etapa 1, no en una etapa 0. Entonces, no necesariamente la etapa 0 va a progresar a un invasor, pero definitivamente es como quisiéramos detectar todos los tipos de cáncer. En una etapa 1 que no se palpa y que nada más se detecta por mastografía y ultrasonido. Así es. Eso es súper importante. Cuando nosotras o cuando una paciente se palpa una bolita, normalmente estamos hablando de que esta bolita ya mide más de 2 centímetros, porque pues no todos somos doctores, inclusive si somos doctores no estamos acostumbrados, no todos son ginecólogos, no todos son oncólogos, entonces cuando alguien se detecta una bolita normalmente ya mide más de 2 centímetros. Y además mucha gente nada más se toca la mama. No saben que tienen que trabajarse en la axila, aquí arriba, aquí abajo. La región de atrás del pezón también siempre se le olvida a todo mundo y hasta un 40% de los cánceres pueden aparecer justo atrás del pezón. Entonces es muy importante que también exploren esas áreas. Cuando ya la detectan de más de 2 centímetros, definitivamente estamos hablando de una etapa 2 y eso ya se considera una etapa avanzada. Ya más peligrosa. Una etapa 3, pues ya definitivamente estamos hablando de un tumor en la mama de por lo menos más de 5 centímetros o de bolitas en la axila que ya son muy grandes. Entonces, y definitivamente todo depende del subtipo de cáncer que tengamos y de las comorbilidades, como habíamos hablado, de las otras enfermedades que tengas, para elegir si iniciamos tu tratamiento con quimioterapia, luego cirugía y luego radiación, o al revés, si vamos a cirugía, luego quimioterapia, luego radiación, o si podemos evitar alguno de estos tratamientos que son, bueno, ya más agresivos. Hablando de quimioterapia o radioterapia, que ya son tratamientos mucho más fuertes, ¿no? Exacto. En una etapa 0 se pueden evitar la radio también. Se puede evitar la radiación en la mayoría de los casos de la etapa 0. O sea, es maravilloso atenderse a tiempo, pero maravilloso. ¿Qué posibilidades, o depende del cáncer, qué probabilidades hay que regrese el cáncer de mama? Sí. Es de los cánceres. Definitivamente el principal factor es la biología tumoral, o sea, el tipo de cáncer que tienes y de qué se alimenta. El segundo, pues la paciente, la edad, si hay otras enfermedades. Y precisamente el tercero, pues es uno de nuestro más y peor talón de Aquiles, el tratamiento adecuado. Porque el tratamiento tiene que ser en tiempos específicos. Y tú sabes que eso es dificilísimo y costosísimo. Carísimo, carísimo. Entonces el acceso al tratamiento para las pacientes, pues es... O sea, aunque quisiéramos y aunque la verdad a nivel mundial hay muchísima investigación y hay muchísimos tratamientos, la verdad es que lamentablemente todavía el acceso que tenemos a esos tratamientos no es el ideal y pues entonces ese es donde más pues sufrimos y donde más altas recurrencias tenemos. Cierto.
Doctora, ¿y qué es ese estudio genético que cambia muchísimos tratamientos y Exacto. y que se vuelve mucho más llevadera esta enfermedad, como en mi caso, ¿no? Claro. No puedo decir la marca en No, especial. la voy a invitar, ya le había dicho. Sí. Pero es un tratamiento, es un estudio genético. Pero sí, afortunadamente, como decimos, o sea, la verdad es que el cáncer de mama es tan común que la verdad se ha vuelto el más estudiado, afortunadamente, a nivel mundial. Y entonces de lo que tú me estás hablando ahorita son pruebas genómicas para detección de cáncer de mama. Y para lo que esto nos ayuda es para saber la probabilidad o el porcentaje que tiene cada paciente de recurrencia del cáncer de mama. Porque afortunadamente nos dimos cuenta que hay tumores muy chiquitos como el tuyo, afortunadamente, de una biología molecular de muy buen pronóstico, que a futuro tienen muy poca probabilidad de recurrir. Sin embargo, antes, incluso a este tipo de cánceres o de tumores o a estas pacientes, se les tenía que llevar a todas a quimioterapia con la idea de que de esa manera evitábamos la recurrencia. Pero como sabemos, la quimioterapia, o sea, si se tiene que hacer, pues la verdad es que es un muy buen tratamiento y comparadas las quimioterapias que tenemos ahora con las de hace años, la verdad es que son mucho menos agresivas y súper más llevaderas. Sin embargo, siguen siendo agentes citotóxicos que no están libres de efectos secundarios no deseados y que probablemente pueden afectar la calidad de vida a futuro de la paciente. Entonces, este tipo de cáncer, tumores de cierto comportamiento biológico, de cierto tamaño y definitivamente los hormonos sensibles en etapas tempranas que todavía no tienen afección ganglionar o que solamente tienen afección de 1 o 2 o 3 ganglios, son los que podemos enviar a estos tipos de pruebas. Estas pruebas genómicas, hay varias pruebas, sin embargo, la FDA, que es la organización farmacológica más importante a nivel mundial, pero que es para Estados Unidos, la única que ha reconocido para pruebas de cáncer de mama es esta que te hicimos a ti. Y muy bien, doctora, y sí te cambia la perspectiva, ¿no? ¿Y qué tan importante es, ya para cerrar, qué tan importante es el estilo de vida de la paciente? La alimentación, el ejercicio y la contención, ¿no? La contención y la salud emocional y mental, porque es un golpazo. Cuando te dicen tienes cáncer, no te dicen luego que te va a ir muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es este trabajo? Es un trabajo impresionante y tú lo sabes. Aparte de todos los médicos que ya comentamos hace rato, la verdad es que el tener el apoyo de un psicólogo o oncólogo también ayuda muchísimo, porque este profesional de la salud te ayuda precisamente con eso de la salud mental. Pero mira, para desarrollar el cáncer de mama, nosotros no sabemos, lamentablemente todavía, qué es lo que lo causa. Claro. Pero lo que sí sabemos es que hay ciertas características en algunas pacientes que las hacen más predispuestas a desarrollarlo. Y de estas características hay algunas que podemos modificar y algunas que no podemos modificar. Si tú naces ya con una mutación o una alteración genética que te predispone a eso, la probabilidad de que lo desarrolles, hagas lo que hagas, es mayor que el resto de la población. La edad, después de los 52 años, es más frecuente y ser mujer definitivamente es un factor que no podemos modificar. Es mucho más frecuente que haya cáncer en la mujer que en el hombre. Pero hay muchísimos factores que sí podemos modificar y eso es el estilo de vida, como lo comentas tú. Una dieta que sea balanceada, que tenga alta fibra, baja en carbohidratos y baja en grasas saturadas es lo más recomendable, pero no nada más para esto, sino para todas las enfermedades. La obesidad, el tener sobrepeso y obesidad nos lleva a muchísimas enfermedades y también
14 tipos diferentes de cáncer, no nada más el cáncer de mama. Entonces, mientras más estemos en nuestro peso ideal y mientras más sanas estemos, menos probabilidades vamos a tener de desarrollar a la larga una enfermedad como el cáncer de mama. Lamentablemente también las pacientes diabéticas e hipertensas tienen cierto riesgo mayor que las que no lo tienen, pero no sabemos si esto es debido a que la mayoría de estas pacientes tienen obesidad o si por sí solo es un factor de riesgo. Y la vida sedentaria, definitivamente eso es peligrosísimo. Por favor, hagan ejercicio. Muchísimo ejercicio, comer bien. Mucho ejercicio, comer bien. El no tener nada de actividad física también está muy relacionado no tan solo con el sobrepeso, sino también con todo este tipo de enfermedades. Y el alcohol, tomar más de 2 bebidas alcohólicas al día, el tabaquismo, todo lo que ya sabemos que nos aleja de una vida sana es lo que nos predispone a cáncer de mama. Entonces, mientras más saludables estemos, podemos disminuir nuestra probabilidad de tener cáncer de mama, o así como en tu caso, que eres súper sana y que llevas una vida súper saludable, que si es que a pesar de eso desarrollas el cáncer de mama, que tu cáncer de mama sea de muy buen pronóstico, a diferencia de otros. Doctora, qué gusto, de verdad, qué bonita plática, me quedó clarísimo. Más, ojalá que a todas las mujeres que nos están escuchando esta tarde les funcione, les sirva y les demos un abrazo con el corazón, un abrazo con C mayúscula. Doctora Maru, gracias. De nada. Y gracias a ti nuevamente por preocuparte por la salud de todas las mujeres. Vamos a hacer muchas cosas con esto. Claro que Vamos a hacer muchísimas cosas con esto, estoy segura. Muchas gracias. Gracias. Esto es con C mayúscula, más allá del cáncer.